Hola a todos, soy José Luis Marín, doctor en filosofía, especialista en antropología adecuada. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa Tras el Sentido. Tras el Sentido es un podcast dedicado a explorar las preguntas fundamentales que nos acompañan a lo largo de la vida, desde el sentido de la existencia hasta los dilemas filosóficos y antropológicos que definen nuestra humanidad. Este nuevo episodio lo he querido titular así, Cultura Woke, no te lo tragues. En realidad, más que cultura woke, habría que decir incultura woke, porque se trata precisamente de un proceso de deconstrucción. Lo woke es de construir. Deconstrucción es una palabra muy usada por los filósofos posmodernos, ¿no? Los filósofos actuales. Bueno, pues todos hijos un poco de Foucault, de Derrida y de otros filósofos que han pensado mucho este tema de la deconstrucción. Deconstruir significa destruir el viejo edificio, normalmente el viejo edificio del cristianismo, que es el flanco de la crítica de todos estos filósofos. El cristianismo donde la víctima no es culpable, precisamente no es culpable porque la víctima ha perdonado a los culpables. Pues se trata precisamente de esto, de deconstruir, de destruir este edificio del cristianismo para construir una nueva religión. Una nueva religión donde la víctima ahora, que son los lobbies, acusan a los demás de ser culpables. La víctima no perdona en la cultura woke. Por eso digo que es una gran incultura, es un grandísimo desconocimiento de la historia. Por eso hoy aparecen todos los grandes movimientos feministas de todo tipo, movimientos transgénero, etcétera, donde justamente lo que se pone de relieve es la acusación y la injusticia, que son los dos grandes ejes de esta nueva religión woke. Es una religión en toda regla, que tiene pues todo, tiene un credo, tiene un acusado, tiene un acusador, tiene un culto, etc. Es muy interesante ver cómo la cultura woke, o mejor la incultura woke, está siendo el centro hoy del debate político. Justamente porque cuando la sociedad abandona a Dios, abandona la religión cristiana, entonces tiene que hacer una nueva religión. Pues estas nuevas víctimas de lo woke son ahora las nuevas identidades. Los negros, los homosexuales, las personas no binarias, los transgéneros, transexuales, personas queer, los movimientos contra la especie humana y a favor de la especie animal, los transespecie, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de conceptos, por cierto, todos muy complicados, porque en lo woke todos son conceptos, neologismos nuevos que no dicen nada, que no significan nada, pero que en el debate político centran muy bien la atención. Quizá de eso se trate, ¿no? De centrar muy bien la atención. Por eso lo woke ha abandonado la idea de igualdad. Es curioso esto. Ha abandonado la idea de igualdad como, digamos, como centro del debate de la izquierda, política, filosófica, y ahora se ha pasado a la justicia como base de su nueva reflexión. Por eso la batalla que ahora emprenden los woke no es tanto frente a la igualdad, sino frente a la justicia. Esto es muy interesante, porque ellos hablan precisamente de estar despierto ante las injusticias. Lo woke es estar despierto. Pero en realidad se trata de imponer una serie de ideas irracionales de grupos minoritarios, y este es el punto. El punto fundamental es que lo woke impone unas ideas irracionales, que son ahora las nuevas identidades las que lo imponen. Curiosamente, las nuevas víctimas son las víctimas las que imponen cómo se debe pensar, cómo uno debe sentirse y qué tiene que decir uno en el debate político. Por eso hoy todo el periodismo europeo y todas las corrientes filosóficas europeas van en torno a estas corrientes, a lo políticamente correcto frente a las políticas identitarias que llaman ellos. Esto es, hoy hay una profunda dictadura de ideas descabelladas, irracionales, que se imponen sin dejar espacio a la libertad de expresión. Además, es muy curioso ver cómo la misma idea de políticas identitarias es contradictoria en sí misma, ya que lo que pretende es ir en contra de cualquier base social igualitaria. Lo que defienden los nuevos lobbies identitarios es el derecho de su grupo, de cada grupo. Por eso es imposible un debate. Es imposible, por tanto, fundar una política social igualitaria. ¿Somos todos iguales ante la ley? Parece que últimamente no. Parece que hoy ante la ley
son defendidos de un modo descabelladamente irracional aquellos que afirman que son hombres cuando son mujeres, ¿no? De todos es sabido y conocido, ¿no? Cuántos debates y cuántos ríos de tinta ha corrido, ¿no? Que algún policía ha dicho que es mujer cuando en realidad es un hombre porque quería participar en oposiciones, ¿no? O cuánto el debate que está abierto ahora en el espacio deportivo, ¿no? Cuántas mujeres que son hombres dicen que son mujeres precisamente para correr y hacer deportes que son de hombre y así ganar las competiciones. Bueno, son estas políticas identitarias, por tanto, las que están imponiendo en el debate público cómo se debe pensar y qué se debe decir. Y guárdate tú mucho de hablar claramente de estas cosas en el debate público, porque entonces los woke empiezan con toda su pléyade de conceptos fóbicos, todos con una base fóbica, transfóbico, homofóbico, etcétera, etcétera. Todos son fobias delante de estos grupos de presión irracionales. Por eso es muy curioso ver cómo la antigua igualdad ha pasado mediante las políticas identitarias a defender solo la justicia. Atención, porque detrás hay una trampa. El wokismo defiende una alta tolerancia a todas las ideas, menos precisamente aquellas que defienden algo contrario a lo que ellos defienden. Por tanto, la libertad de expresión sí, pero solo para ellos. La libertad de expresión sí, pero solo para los grupos de presión, solo para sus lobbies. Porque de lo contrario, si tú osas a expresar una idea contraria a lo que los grupos de presión consideran, te cancelan inmediatamente. Por eso la cancelación es el gran punto de esta especie de inquisición dentro del wokismo, que es una visión, por cierto, absolutamente marxista de la realidad. Libertad de expresión sí, pero nadie va a pensar diferente a cómo piensa el Estado, podemos decir ahora a cómo piensa la inmensa mayoría. Por eso hay un principio fundamental en este wokismo que hay que desenmarañar, que es la diferencia entre naturaleza y cultura. Para los wokistas, para el wokismo ya no existe esta diferencia entre naturaleza y cultura. Todo es cultura. No existe ya esta dimensión. Atención, porque si anulamos la diferencia fundamental entre naturaleza y cultura, estamos perdidos, ya no tenemos dónde agarrarnos. Michel Foucault es el filósofo gurú de toda esta corriente, ha sido precisamente el padre de esta no diferenciación y no división entre naturaleza y cultura. Él puso de relieve que el poder es el centro del debate político y de las relaciones humanas. Atención, porque si todo es poder, entonces lo que hacemos es convertir la sociedad en una lucha de poderes, convertir las relaciones de familia en una lucha de poderes y convertir las relaciones sexuales en una lucha de poderes. Esto es una clara visión neomarxista. Por eso atentos con el wokismo. El antiguo feminismo aceptaba esta diferencia entre sexo y género. Publicaré en el próximo podcast precisamente una reflexión sobre los nuevos feminismos, ya que mañana el día 8, se celebra el Día de la Mujer. Es impresionante ver cómo ni ellas se aclaran ante el concepto de mujer. ¿Por qué? Porque no hay naturaleza. Si no hay naturaleza, no hay un cuerpo que defina lo que es mujer de lo que no. Y por tanto, las diferencias sexuales ya no son tal porque son culturales. Y cuidado que no estamos ante una moda ideológica, ¿eh? Estamos ante la destrucción de los cimientos de la antropología cristiana occidental y por tanto de la destrucción de toda trascendencia religiosa. Atentos. Eliminar al hombre tiene como resultado más eficaz el olvido de Dios. Ahora el nuevo ídolo es la víctima que denuncia a todos aquellos que son para ellos los verdugos. La sociedad, por tanto, queda dividida entre víctimas y culpables. Es impresionante, y con esta reflexión termino, es impresionante ver cómo también en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, tenemos una referencia a estar despierto. Dice, el ciego de nacimiento dice así, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le pregunta todo el mundo al ciego, ¿verdad? Y él responde y dice, leo literalmente, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Es curioso ver cómo en el cristianismo
Los que reciben la vista, los que ahora ven, los que están despiertos, son los que están despiertos a mirar la cruz de Cristo y su justicia. Esa es la verdadera justicia. La justicia de la cruz. Es impresionante ver cómo, sin embargo, el wokismo, que está en contra abiertamente del cristianismo, propugna un estar despierto frente a las injusticias. Los woke están despiertos a encontrar cualquier cosa en el mundo que sea culpable. Los despiertos dicen al mundo cuáles son las grandes injusticias y cómo se debe luchar para combatirla. Sin embargo, en el cristianismo la víctima es otra. La víctima es el inocente que perdona a todos. En el wokismo, la víctima es el que culpabiliza a todos con un profundo deseo de odio y de justicia. Por tanto, la nueva religión woke está llena de resentimiento y de deseo de injusticia desproporcionado. Los despiertos son al mismo tiempo los elegidos para llevar al mundo el mensaje de justicia de las políticas identitarias, frente al igualitarismo social que traiciona la identidad de los grupos de excluidos y de ajusticiados. Atentos, porque la religión woke propugna un Dios justiciero, propugna una víctima de justicia y de odio, y lo que está propugnando es la división de la sociedad. Y que nadie se engañe, debajo de la ideología de la nueva religión woke, lo que hay es un profundo resentimiento y odio al cristianismo como flanco de su crítica fundamental. Bien, pues hasta aquí esta pequeña reflexión sobre lo woke. Así, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayas disfrutado y que te haya servido de algo. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.